Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase. Iba a presentar ya lo de la deriva, pero si no estoy mal, creo que quedamos en verificar los cortantes. Sí, profe. Ok. Entonces, por aquí. Habíamos ya calculado bueno, excentricidades, se tenía todo para calcular el efecto torsor. Entonces, la combinación que se solicitaba era el sismo en X más el 30%, menos el 30% del sismo en Y. Entonces, miremos qué nos da este resultado. A ver. Profe. ¿Sí? Sino que había un error en el centro de rigidez, entonces pues ahí ya nos cambiaba todo. ¿Qué nos dio? Es que la distancia de, bueno, el nivel de referencia al pórtico 3 Ajá. estaba mal, entonces pues ahí ya nos cambiaba, como por 1 metro cambia ese centro de rigidez. Ok, ¿los demás tienen lo mismo? Sí, profe, sí, cambia como aproximación. Ok, ¿dónde teníamos ese cálculo? ¿Cómo? Pues muchachos, ya para ponerme a reiniciar todo, no me da y no me puedo gastar esta clase en hacer todo ese ajuste. Entonces, pues si ustedes hicieron la corrección, me dan los resultados y empezamos a verificar, pero no me voy a poner acá a borrar porque no me da el tiempo, no puedo pasarme la clase hoy haciendo esto porque tengo que iniciar con deriva. Entonces, no sé, ¿cómo hacemos? Me dan los resultados y ya verifican entre ustedes mismos para que verifiquen, mejor dicho, entre ustedes. Sí, profe, disculpe, Sí, es que yo tenía una duda respecto al ejercicio. Lo que pasa es que con ese ejercicio que estamos haciendo solo podríamos encontrar esas, digamos, esos cortantes para los pórticos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Los que están en la dirección X, sí, los que tienen el 100% del sismo. Ah, listo, profe. Y otra cosita. Ajá. Cuando a uno, digamos, hay forma de que le coincida el centro de rigidez, o sea, digamos como que el centro de rigidez se tire para un lado de una columna y el centro de masa para el otro lado de otra columna. ¿Sí me hago entender? No te entiendo muy bien. O sea, hay forma, ¿cómo decirlo? O sea, lo que pasa es que hay veces que el centro de rigidez y el centro de masa quedan muy cerca a columnas, ¿verdad? Ajá. Entonces, puede darse el caso de que digamos, dentro de esa excentricidad que hay entre esos dos puntos, quede una columna, ¿verdad? Sí, sí, puede darse el caso. O sea, por Listo. ejemplo, que aquí quede el centro de rigidez y por acá el centro de masa. Eso, exacto. Entonces, ahí Ajá. uno cómo haría para determinar el qué, el sentido de las fuerzas digamos, en este caso sería como el cortante. Indirecto. Estás hablando de cuando hay torsión, ¿no? Sí, 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 sí. Listo, entonces cuando hay torsión, tu eje de referencia siempre será el centro de rigidez. Centro de masa no te interesa. Tu torsión se da a partir o tu rotación se da por el centro de rigidez. Entonces, si el centro de rigidez está al lado derecho de esta columna, pues, o sea, tú tienes que mirar. Por ejemplo, en este caso tú defines que tu momento torsor te da en este sentido. Este es tu momento torsor, efecto de que no interesa, simplemente es a la torsión. Entonces, eso te dice, mira, este pórtico queda con un cortante en este sentido. ¿Listo? Porque este pórtico del eje C está al lado derecho del centro de rigidez y los otros están al lado izquierdo.
¿Listo? Entonces quedarían así. Entonces tu centro de rigidez es el que te determina el eje de torsión, no el centro de masa. ¿Ok? Ah, listo. Sí, 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 porque es que está como confundido cuando uno dibujaba los pares. Entonces, como que dónde iba a ese momento. Pero ya No, con no. eso ya claro. Listo. Siempre, siempre respecto a estos ejes auxiliares X' y Y'. Incluso desde ahí es que se saca la rigidez torsional. Muy bien, entonces con las correcciones que ustedes tan amablemente hicieron, dime. Yo tengo una preguntita, pero es acerca de la excentricidad natural. Ajá. Por ejemplo, dependiendo de qué restamos, esta puede ser positiva y negativa, ¿cierto? ¿O siempre va a ser positiva? No, puede ser positiva y negativa. Bueno, esa es la mía, porque por ejemplo, bueno, ahí cambiarían los resultados, ¿no? Porque yo primero la consideraba como absoluta, pero pues no tiene sentido O considerarla sea, tú algo claro que tiene que estar para ti es excentricidad natural, me estás diciendo, ¿no? Sí, excentricidad natural. Yo nunca le pongo cuidado mucho al signo. O sea, aquí es como, hay algunos que sí trabajan con signos. Personalmente a mí no me gusta más ver, pues, qué es lo que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, les di la combinación del sismo en X menos el 30% del sismo en Y. Inmediatamente te dice que esta es tu dirección principal, el sismo en X. Entonces vienes y ubicas tu centro de masa, no sé dónde da, me voy a inventar valores aquí nada más. Centro de masa y exagerado, aunque sé que no da así, por acá el centro de rigidez. Entonces, tú dices, estamos con el 100% del sismo en la dirección X, entonces aunque el cortante se concentraría en el centro de corte, pues las fuerzas sísmicas sí se concentran en el centro de masa. Y para efecto de calcular la torsión, utilizamos son las fuerzas sísmicas. Entonces decimos, aquí se aplica el sismo en esta dirección porque estamos con el 100% del sismo en X positivo y tu estructura responde acá. O sea que tu torsión viene en este sentido. ¿Listo? Con eso ya identificas, pues, qué pórticos van a tener un cortante hacia la derecha o hacia la izquierda. La excentricidad natural, pues, aquí ya está dada, como estamos haciendo el análisis para el sismo en X, entonces, de inmediato, te interesa la excentricidad inicial en Y. Luego tú dices, ¿qué pasa con mi centro de masa? Que mi centro de masa se puede mover hacia arriba o hacia abajo, dado que tenemos el 100% del sismo en esa dirección. Entonces el centro de masa puede ir hacia acá, en una posición CM1 o puede subirse a una posición CM2. Dependiendo de la longitud, por ejemplo, aquí puede ser lo que tú estás diciendo, que esta se te vaya más hacia arriba de la excentricidad inicial. Y en ese caso las dos te darían grandes positivas. Aunque pues eso depende mucho de las longitudes. Yo lo estoy dibujando así, pero la excentricidad accidental es más pequeñita, ¿no? Entonces, no sé si se puede dar el caso, no me atrevo a decirte. Esa es la inicial, entonces bajamos a una posición CM1 y, por ejemplo, aquí lo más común, esta es la posición CM2. Entonces, cuando vamos a considerar, pues, cuáles son los efectos, tenemos que trabajar con el caso en que la excentricidad de diseño es toda esta excentricidad, la grande, o con el caso en que la excentricidad de diseño es esta más cortica. Hay que trabajar con las dos. Excentricidad de diseño 2 y por acá está una excentricidad de diseño 1. Listo, habría que trabajar con las dos y ver cuál genera los mayores efectos. ¿Sí? Profe, o sea, de hecho que tomáramos como referencia la mayor, pues para este curso, creo. No, para el ejercicio anterior. Para el O ejercicio sea, anterior les dije, vamos a considerar que se mueven hacia la derecha, la masa se mueve hacia la derecha, ya, pero no implica que es que ahora vamos a decir que solamente para un lado, no, a menos de que se indique exactamente eso, que yo les diga, mueve la masa solo hacia arriba o solo hacia la izquierda, el centro de masa, pues se hace así, de lo contrario hay que hacer las dos consideraciones. ¿Ok? profe,
en el sismo, en el 30% de ese también se mueve el centro de masa, ¿no? No, solamente se mueve el centro de masa para la dirección principal. Para el sismo en la dirección ortogonal, en este caso el sismo en Y, no se tiene en cuenta la excentricidad o la torsión accidental, solo con el principal. ¿Listo? Sí. Profe, y otra cosa, o bueno, es que a veces nosotros calculábamos la excentricidad natural restando el centro de corte con el centro de rigidez o el centro de masa con el centro de rigidez. Entonces, como para definir, siempre lo vamos a tomar centro de masa y centro de rigidez, ese bracito. Sí, pero no es porque lo definamos así, no, es porque así se debe hacer. ¿Por qué? Porque cuando les mostré torsión, les dije, para calcular el momento torsor se utilizan las fuerzas sísmicas, no los cortantes. Y las fuerzas sísmicas, ¿en dónde se concentran? ¿En centro de masa o en centro de corte? ¿Dónde se concentran las fuerzas sísmicas? Yo le había entendido que en el centro de corte. No, en el centro de corte se concentra el cortante de piso. Hay que empezar a diferenciar entre cortante de piso y entre fuerza sísmica de piso. ¿Entendemos la diferencia entre las dos? No mucho. Sí, profe. Hay que estudiar desde ceros. O sea, hay dudas que es por falta, no sé cómo están estudiando, pero desde el principio les dije cuál es fuerza sísmica. Estoy tratando de buscar dónde está esto. Bueno, este me puede servir. Fuerza sísmica es la fuerza sísmica que concentramos para analizar el efecto lateral del sismo. ¿Listo? Esa es la fuerza sísmica. Cuando ustedes hacían sus pórticos en análisis estructural, pues concentraban aquí una fuerza sísmica que no les interesaba qué valor era ni dónde se obtenía. Bueno, aquí estamos obteniendo cuál es ese valor. El cortante de piso es la integración de las fuerzas sísmicas, ¿listo? Este cortante en el piso 3, pues es igual, como no tenemos más pisos por encima, es igual exactamente a esa fuerza sísmica. El cortante en el piso 2, la suma de estas dos fuerzas sísmicas. Aquí estoy calculando las fuerzas sísmicas porque ya se venía en esta clase calculando los cortantes de piso. Entonces son conceptos totalmente diferentes. El cortante de piso se concentra en el centro de corte. La fuerza sísmica se concentra en el centro de masa. Aquí está. Entonces, por aquí está el concepto centro de masa. ¿Listo? Es la resultante, bueno, no, el centro de masa es la resultante de todas las fuerzas gravitacionales. Y por aquí cuando voy a calcular el centro de corte, se decía que se calcula con el concepto de concentrar las fuerzas horizontales sísmicas, o sea, son fuerzas horizontales sísmicas en los centros de masa. A menos que ahí se ponga fuerzas cortantes, que ya está hablando del cortante, a mí no me gusta hablar mucho de fuerza cortante para evitar ese error de concepción, y yo hablo simplemente de cortante de piso, aunque en algunos textos ustedes pueden encontrar como fuerza cortante de piso, pero ese es el cortante. Entonces, el cortante se calcula en función de esas fuerzas horizontales y se dice, las fuerzas horizontales sísmicas se concentran en el centro de masa. En el centro de corte concentramos los cortantes de piso. Entonces, cuando voy a calcular los cortantes, que eso es lo que no encuentro, ¿dónde estará? Ah, pues yo creo que este. Cuando voy a calcular, el momento torsor, la torsión de diseño, ¿qué cantidad de rayones? El momento torsor, necesito el momento torsor aquí. Cuando vamos a calcular la torsión de diseño, se dice, es el momento torsional de diseño en cualquier nivel de la estructura. Se obtiene como la suma de las torsiones de diseño localizadas por encima del nivel de estudio. ¿Cómo calculamos la torsión? Con la fuerza sísmica, no con el cortante.
Entonces, como estamos utilizando la fuerza sísmica para calcular el momento torsor, concentramos esa fuerza sísmica en el centro de masa. Así que no es por capricho mío decir concentremos la fuerza sísmica en el centro de masa, sino que es por concepto, porque estamos utilizando la fuerza sísmica para calcular la torsión. Si en alguna metodología no se utilizara la fuerza sísmica, sino que se utilizara el cortante, pues habría que utilizar o calcular esa excentricidad con el centro de corte. Pero en este caso no estamos utilizando cortante, sino fuerza sísmica. Esa es la diferencia, ¿está claro? Sí, profe. Entonces, como conclusión, la dirección de los cortantes directos depende de si está a la derecha o a la izquierda del centro de rigidez, y la de los indirectos es del momento torsor, y la de los efectos ortogonales es si tengo 100% en X o menos 100% en X o 30% en Y. Todo depende de esa configuración que nos dé, ¿sí? Sí, el sentido sí. Listo. Pero lo de la torsión, o sea, tú defines dos torsiones. Hay una primer torsión que está dada simplemente por la excentricidad inicial que tiene la estructura. O sea, decir, mira, centro de masa y centro de rigidez no coinciden, entonces tu sismo llega aquí, tu estructura responde y aquí se genera un momento torsor 1. Llamémoslo así. Aquí estás considerando el 100% del sismo, o sea, estás concentrada en esta dirección. Y ahora el efecto ortogonal es cuando dices, pero es que esto puede pasar que por acá llegue el 30% del sismo en Y. Entonces, cuando sucede eso, te aparece otro momento torsor. Para el primer caso, tú utilizabas la excentricidad, tú tuviste que utilizar la excentricidad inicial en Y y más la accidental, bueno, todo lo que ya vimos hace un momento. Para el 30%, tú utilizas solamente esta excentricidad en X sin mover el centro de masa. ¿Listo? Entonces, esta te dará otra condición. Tú dices, el sismo se concentra aquí en el centro de masa, mi estructura responde y aquí se te genera otro momento torsor que, según esta combinación, pues está dando igual que este momento torsor 1. ¿Listo? Puede que dé en el mismo sentido, puede que no. Entonces, por eso es importante siempre dibujar esas torsiones de acuerdo a dónde llega el sismo, cómo reacciona la estructura. ¿Listo? Sí, profe, y ahí en ese piso yo le estaba sumando a todos los pórticos el cortante directo, el indirecto y el del efecto ortogonal. Sí. En A, B, C y en 1, 2, 3 y 4. No, porque aquí no puedes calcularle nada directo para ABC, ni nada indirecto. O sea, ¿qué cortantes vas a calcular con esta combinación? Los cortantes en los cuales el sismo llegue con el 100%, porque esa sería la dirección principal. Como se está tomando el 100% en la dirección X, entonces los cortantes que vas a calcular solamente son los que están en los pórticos en la dirección X. ¿Listo? Si queremos cortantes en la dirección Y, tendríamos que utilizar otra combinación. Se te tendría que decir, mira, utiliza el 100% del sismo en Y, cuando ya hablamos de 100%, esa es la dirección principal, más el 30% del sismo en X. Con esa combinación sí estaríamos calculando los cortantes en los pórticos A, B y C. ¿Sí? ¿Me dice entender? Sí, profe, gracias. Muy bien. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. Ese efecto ortogonal, ese momento que hay de efecto ortogonal, ¿también debe ser el acumulado de los pisos de arriba? Sí, señor. Siempre acumulado. O sea, la torsión de diseño está definida así en la norma, que tiene que ser un acumulado de todas las torsiones que hay por encima del piso de estudio. Listo. Sino que pues primero no lo consideré y me dio mayor, pero como iba hacia el otro, o sea, el del piso de arriba era en sentido contrario al de abajo, me da menor. Pero supongo... Eso también puede pasar. Listo, profe. Vale. Muy bien.
¿Comparamos entonces los cortantes que obtuvieron? Sí, profe. Ok, entonces miremos a ver. Piso 2, piso 3. Ahí es donde valen la pena esos cortantes. Entonces comencemos con el cortante en el piso 3, en el pórtico 1, ya el total, ¿vale? Si ya no nos dan los totales, entonces empezamos a ver los directos, indirectos. Pórtico 1, ¿no, profe? Ujú. 12.15 me dio a mí. 12.15, ¿sí? En ese No, sentido, no, 212.15. 212.15, Sí, y en ese sentido, ¿no? sí, todos me dieron en ese sentido. Perfecto, o sea, el directo le gana a las torsiones. Muy bien. Ajá. ¿Cuánto dan el El, 2? el siguiente, 88.20. Ok, 74.77 ujú, y 50.02. Ese es el de cubierta, ¿cierto, profe? sí, Sí. Entonces el primero, qué pena, el primero es 77.69. eso te iba a decir que porque está como tan grande el del pórtico 1. ¿Cuánto? Sí, sí, está. 77.69. Muy bien. ¿Cómo les dio a los demás? No exactamente iguales, pero pues, más o Sí, menos. profe, a mí me da igual. Sí, es que estaba revisando que porque estábamos diferentes, pero sí, ahí sí. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con los siguientes. Siguiente piso. 212.15, ahora sí. Ujú. Y todos también hacia la derecha, ¿cierto? Sí, señora. Ok. 181.69. Ok, 162.15 ok. y 146.41. Bueno, algo importante aquí es definir hacia dónde está moviendo el centro de masa. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, profe. Muy bien, entonces eso para tenerlo en cuenta, o sea, para poder verificar los resultados. Yo, como para que no se preocupen en el examen, yo les diré si las mueven hacia arriba y hacia abajo o solo en una dirección. ¿Listo? Entonces la excentricidad de diseño para Y está moviendo, haciendo el movimiento hacia arriba. ¿Listo? Entonces estamos de acuerdo. Jimmy, ¿qué más es que me está dando resultados? Yo, profe. Listo, Edier. ¿Qué más tiene resultados? Profe, yo creo que tengo malos cálculos porque no entendía lo de las direcciones. Vale, entonces te pido que revises un poco eso, que llegues a estos resultados, ¿vale? Si no, consultas. ¿Alguien más? Sí, profe. ¿Angie? Sí, profe, cercanos. Perfecto. Entonces, con eso podemos seguir y me dicen que hay que hacer una corrección en el centro de rigidez, ¿no? Entonces voy a dejar aquí la nota para que verifiquemos eso. Corrección en el centro de rigidez. Muy bien, entonces, por ejemplo, hagamos solamente el ejemplo del pórtico del eje 1 para calcular esas fuerzas sísmicas con las que se diseñaría ese pórtico. Entonces, este pórtico del eje 1 es continuo entre A y B y por acá se pierde. Aquí alguien podría decir, pero esta columna sube, ¿cierto? Sí sube, pero como no tiene unión con una viga en el eje 1, no logra generar esa configuración de pórtico. Entonces, en esa dirección, en la dirección X, no aporta ninguna rigidez. Así que por acá tendríamos el otro pórtico y esto así.
Es un medio lineal. Bueno, algo así. Este sería el pórtico del eje 1. ¿Qué dimensiones tenemos aquí? ¿Tres qué? Entre A y B. 331. Ok, y por acá. 24. 2.4. Gracias. Las alturas son 2,62 igual, ¿no? En cada piso. Sí, profe. Listo, entonces con esta geometría, con la configuración también de columnas y de vigas que hayamos hecho, no sé si esto era C1 o C2, B1, 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 entonces digamos que nos interesa hacer un análisis para determinar cómo son las deformaciones producto de esas fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Pues esas fuerzas van a estar dadas en función de los cortantes. Este es el diagrama de cortante de piso. El cortante en este pórtico del eje 1 en el último nivel está dando 77.69 y el cortante en el nivel inferior de 212.15. Entonces nos devolvemos para determinar que las fuerzas sísmicas son estos tramitos de aquí nada más. Esta sería la fuerza sísmica en el nivel 2 del pórtico 1, fuerza sísmica en el nivel 3 del pórtico 1. No recuerdo si esa es la nomenclatura que estaba buscando. No, al contrario. Fuerza sísmica en el pórtico 1 del nivel 2, fuerza sísmica del pórtico 1 en el nivel 1. Muy bien, entonces esas fuerzas sísmicas las calcularíamos en el nivel 3, sería 77.69, y en el nivel 1 de me dicen 134.46 kilonewton. Ok, entonces si quisiéramos solamente saber cuál es el efecto que le hace el sismo a este pórtico, pues con esta combinación o con esta condición de carga sería suficiente. Si a usted le dice, no, es que el pórtico también tiene carga gravitacional, entonces pues hay que calcular esa carga gravitacional, colocarla en el pórtico y hacer un análisis completo. Ok, entonces eso sería lo mismo que hay que hacer con los demás pórticos, con el del eje 2, 3 y 4. ¿Estamos claros? Sí, profe. Disculpe, le hago una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, ese ejercicio ya terminaría ahí, ¿no? Ajá. Pero yo había calculado en el que se consideran vigas y columnas, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen los Y resultados? sí, sí, ahí los tengo. Son, pues, no sé, siento que dan muy diferentes. A ver, concentrémonos en el pórtico del eje 1. ¿Cómo te dan? En el pórtico del eje 1, para el primer piso, 167.81 Ujú. y para el segundo, 132.67. Muy bien. Uy, pero para el segundo 132.67. Sí, es que esa es la... Hiciste la distribución de las columnas como lo hacemos, ¿no? Mitad de columnas hacia abajo, encubierta solamente sería la mitad del peso de las columnas, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí, sí, sino que yo siento que había algo raro en el cortante y no sé por qué. ¿En el que calculamos nosotros acá o en el segundo? No, 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 en el que calculé yo acá. O sea, me daban cortantes muy cercanos para el piso 1 y 2.
O sea, me da casi que el 50% se iba para el piso uno y casi el 50% para el piso 2. Ujú. Pues es algo que no te puedo decir. No sé si alguien más hizo el ejercicio. No, profe, a mí me da diferente. ¿Sí te da diferente? Sí, a mí me da que se distribuye en un 70% primer piso y 30% segundo piso. ¿Qué valores te dan? Profe, yo no alcancé, la verdad no, tengo la tabla, pero no alcancé a calcular los totales. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Este ejercicio lo vamos a montar en ITABS, este pórtico, ¿listo? Y ahí verificamos. No nos va a dar exactamente igual, eso les anticipo, pero sí muy cercano, entonces ahí verificamos qué pasa cuando se considera el sismo y qué pasa cuando no. ¿Vale? Ahí volvemos a retomar estos resultados, porque como es una estructura pequeña, para que ustedes por favor la completen, entonces Jimmy, pues mira, verificas nuevamente si te da, se te dan esos mismos valores, si no hay errores, pues eso lo miramos en la clase utilizando el programa. ¿Vale? Profe, Ah, pero por listo, ejemplo, el 50%, porque es que ahí cambiaría bastante el peso, porque por ejemplo en el entrepiso 1 se Ajá. considera mitad de columnas del primer piso y mitad de columnas del segundo piso. En cambio, para el segundo solo consideramos la del segundo Sí. piso. O sea, si ahí no puede ser 50-50 como el anterior. Eh, pues es que acá no tenemos 50 y 50. Ah, o sea, tenemos pues en el segundo piso casi la mitad, es lo que me estás diciendo. Sí, profe. Ok. Ah, o sea, me estás diciendo es el incremento de las cargas, pero evidentemente en el segundo piso tengo que tener más carga. O sea, el peso de las vigas va a ser casi el mismo en primer y segundo piso. Lo que se duplica es el peso de las columnas. Listo, pero pues hay que ver, igual ya hemos hecho un ejercicio acá, y no que no quiero ponerme a subir y a mirar eso, pero sí se puede ver más o menos, ¿no? O sea, desde que calculas el peso total en el entrepiso, mira qué tanto aportan las columnas y las vigas. ¿Cuál es ese incremento? Tú me dices, ¿o eso fue lo que hiciste? ¿El incremento de cargas? Sí, no, lo digo es, por ejemplo, por ejemplo, allí me le da 50% y 50% creo el, la el corte distribución de cada de piso. las Ah, ya, composiciones. ok. Ujú. Que toma el mismo porcentaje. Pues no pensaría que fuera tan así. ¿Vale? ¿Por qué? Pues miremos los pesos. ¿Cuál fue el peso del piso 2 o del nivel 5-4 que usamos en la clase? ¿Y cuál fue el peso del 262? Con el que calculamos aquí en la clase, ¿cuánto fue? Por piso fue primer piso 572.73 y 201.37. Muy bien. Ahora, ¿cuánto pesan las columnas y las vigas en cada nivel? En el primero, las vigas 133.9 y las ¿Perdón, otra columnas vez? 133.9 Ajá. y Y las en el- columnas 90.5. Listo. Y en el segundo piso, 113.3 ok. y 41.50. Listo, ahí está la mitad de columnas. Entonces, ese incremento con el que trabajaste fue de 101 puntos. Acá fue 356.17 y abajo ahí está, ahí está, 797.3. Tenemos más carga en el primer piso. Debería dar más grande ese cortante. ¿Sí? ¿Trabajaste con eso, Jimmy? Sí, profe, sino que, a ver, no sé por qué. Lo que pasa es que
claro, a la hora de distribuirlo, a mí también me pareció súper raro eso, pero Pero lo te da hice así. aquí. O sea, te da Sí, estos bueno. porcentajes, te dan punto 5 y punto 5. Pues el de abajo me da como 0,528, pero prácticamente eso es 0,5. Sí. O sea, te dio igual. Sí, sí, prácticamente. A mí me da, profe, sí, tengo los mismos valores que Jimmy, me da un 71% para el primer piso y 29% para el... Pues me suena más este, Jimmy. Em, Profe, es que, a ver, Dios, que 5,24. No, es que, a ver, sería la multiplicación del peso por la altura, ¿no? Por la altura Dividido. acumulada, ¿no? O Sí, 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 la altura sea, acumulada. 2,62 y 5,4. Claro, pero es que 5,44. ahorita lo acabo de hacer en la calculadora y me da lo mismo, no sé por qué. Bueno, no sé, eso está raro. A mí también me da igual. Ah, no, sí, profe, a mí también ya me da igual. Jimmy, Ya mire igual. 50-50. 50 y 50. Sí, Pues punto 41-49. Este es 26%. Pues subió un poquito acá, a menos de que ese poquito es lo que haya afectado todo. O sea, la relación de masas pues no es la misma, hubo un incremento. Puede ser ese 5% que haya cambiado bastante estos factores. Listo, pero si se le está dando lo mismo, pues eso es. Una vez más, entonces ya con el programa verificamos, ¿vale? Pero si están obteniendo así como me están presentando, pues sí, me estaría dando en esa proporción. 50 y 50. Ah, listo, profe. Pues bueno, ya cuando toque con el programa, yo creo que Sí, profe, ya, es que creo que tenía un ya- error, pero sí, sí da entonces 50, pues sí, cerca del 50 y 50. Listo, entonces esto de acá lo borramos. Esto no es. Profe, pero Ok. entonces, digamos, yo quería ir a ver eso para saber más o menos qué era lo que pasaba cuando uno tenía en cuenta el peso de esas columnas y vigas. No sé si usted nos podría como adelantar un poquito de lo que va a suceder con lo del programa. O sea, No, lo que va a suceder no, sino es, a ver, ustedes están en estructuras 1, ¿no? Estructuras 2. Si se meten a la línea de énfasis de estructuras, allá se utilizan varios programas. En algunos programas se calcula el peso propio internamente, algunos no. Entonces, eso es porque, bueno, cuando se empezó a analizar, ahorita tenemos cantidad de programas para usted elegir y realmente hay programas en los que simplemente necesitas aprender a manejar el manual de usuario y ya te puedes volver diseñador. Te entrega memorias y planos estructurales. Hay otros en los que le deja mucho más abierto el campo al diseñador como para que manipule las variables. Variables tan sencillas como estas, que no te mete para nada el peso propio. O sea, si usted no lo quiere colocar, bueno, no lo coloque. Calculas la masa calculas el peso solamente con la carga de la losa y lo que hay sobre la losa. Se considera en algunas estructuras, digamos, esta es una estructura pequeña. En algunas estructuras con mayor área de losa, ese peso de la losa entra a dominar muchísimo. O sea, imagínate un edificio, qué sé yo, de 20 por 20 metros. Entonces, ese peso que vas a calcular en kilonewton metro cuadrado, pues va a ser muy superior por encima de las columnitas que van a estar ahí. Son varias, sí, pero el peso pues va a ser un poco menor. En esta estructura no tanto, tal vez por lo pequeño de la misma.
¿listo? Por el área que tiene tan pequeño. Entonces aquí, según estos resultados, pues hay que meter el peso de las columnas y de las vigas, ¿listo? En otros análisis más simplificados se puede ver que si quitas, digamos, bueno, empieza uno a quitar cosas, no me interesan las columnas, bueno, asumo un peso aproximado de vigas. Es como para irlos llevando a lo que se ve en la línea de énfasis, en que tenemos que siempre ir trabajando de modelos que podemos simplificar, que podemos chequear, ¿listo? Pero evidentemente, o sea, te dice el método, tienes que considerar el peso total de la estructura. Entonces, las columnas, las vigas pesan. Y para este edificio, ese peso... Ay, Dios mío. ¿Me dan un momento, por favor? Listo, qué pena. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces no recuerdo qué les estaba diciendo.
Mm, nada, pues que vamos a verificar estos resultados ya finalmente con Profe, creo que no lo escuchamos desde hace ratico.
Muchachos, ¿me escuchan? Sí. Sí, la profe dijo que se le fue la energía, entonces que nos manda la clase grabada y el jueves ya nos vemos. Ah, listo. Bueno, chao. Gracias. Vale, gracias, Angie. Yo, gracias. Sí. Gracias. Gracias, profe. Gracias.